previa con Mario Lupión. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otro día más de previa. Hoy vamos de lo injusto a la ley de Mestalla, porque el Valencia afronta el tercer derbi en 7 días, camino de hacer pleno. El Villarreal, después de la injusticia para ellos de la ida, llega a Mestalla para someterse a su implacable ley. Nadie mete más de un gol en suelo valencianista, y los groguets lo necesitan. No 1, ni 2, sino 3 goles. Es un buen día para atar la séptima semifinal en 10 años. Allá van sus 15 minutos de guía de un derbi decidido. Vámonos de previa. Actualidad. Injusto o no, el resultado de la semana pasada fue una bomba cuando nadie la esperaba. Esta noche se palpa una nueva semifinal. Mestalla impone su ley. Solo la Juventus ha sido capaz esta temporada de marcar más de un gol en el Coliseo valencianista. Y lo dicho, al Villarreal le vale anotar de 3 para arriba. La eliminatoria está muy de cara, pero Marcelino no se fía un pelo. De estar encaminada a estar solucionada, hay otros 90 minutos de juego. Creo que no nos podemos confiar. Creo no nos debemos de confiar. Peores cosas se han visto, dice el asturiano. ¿Cuánto se pagaba el pase del Ajax ayer? No nos podemos confiar. No jugaremos un buen partido y lo que queremos es jugar un buen partido. Queremos ganar. Aún así, hoy va a ser un partido de rotaciones en el Valencia, eso seguro. Hasta el 12 de mayo los valencianistas tienen un partido cada 3 o 4 días. Eso es poco menos de un mes, jugando 2 partidos por semana. Por eso, con el resultado de la ida en la mano, y aunque no valgan las relajaciones, a Marcelino le viene bien dar descanso a algunas piezas de la plantilla de cara al próximo envite en el Villamarín. Para empezar, Piccini es baja por lesión tras el golpe en los riñones que sufrió en el partido ante el Levante. Todavía no tiene la movilidad suficiente para hacer ejercicio, pero al ser un golpe muy fuerte, cada día que pasa hay una mejora. Rodrigo tampoco estará en la lista, pero salvo sorpresa sí que lo hará el domingo ante el Betis. Rodrigo, sí, creemos que si todo transcurre con normalidad, para el día del Betis pueda estar. También se queda fuera de la lista, recuerden, Geoffrey Kondogbia. Durante la noche de ayer tuvo que volver a ser intervenido. Tuvo un resangrado en la zona del golpe. Parece ser que es bastante menos de lo que fue en la primera ocasión. En cuanto al tiempo de recuperación, ya veremos. Quedando tan poco tiempo para finalizar la temporada, cabe la posibilidad de que no esté. Y Jaume Domenech poco a poco vuelve con el grupo después de su gastroenteritis. Para este partido hay que tener en cuenta algo de vital importancia de cara al futuro. Las tarjetas se limpian en semifinales. Guedes, Gallá, Coquelán y Diacabí están apercibidos de sanción. Si ven la tarjeta amarilla esta noche, no podrán jugar la ida de las semifinales. Pero si no la ven, una vez en semis, no hay por qué temer. Que no surja ningún problema, que no acumulen esa amarilla que le hace, que por la cual puedan estar suspendidos en el primer partido de semifinales. Una razón más para adivinar alguna que otra rotación de Marcelino. A quien sí hay que temer, o no, es al rival que espera en semifinales, o el Arsenal de Unai Emery o el Nápoles de Ancelotti. Decidirá Sampaolo, pero la ida en Londres deja un claro favorito. Los Gunners ganaron por 2-0. En el otro lado del ring, grandes duelos. Un Chelsea-Slavia de Praga con un 1-0 de ventaja para los ingleses y un Eintracht de Frankfurt-Benfica con 2-4 para los portugueses. El de Valencia, recuerden, sin VAR, lo arbitra el escocés William Colum. Será el encargado de impartir justicia en un Mestalla con las leyes muy claras. El último choque. Penal. Va el Valencia para hacer el primer de un penal. Va parejo, va el disparo en el rebote. Gol. Guedes abrió el marcador de penalti. ¡Fred Astaire! Así se escuchó en CV Radio y así comenzó, para abrir boca, un partido de ida que tuvo muchas fases. La primera duró
poco más de un cuarto de hora. El Valencia marcó su gol y Gameiro pudo hacer otro más. Entonces el partido se volvió pastoso y feo. Penalti de Garay sobre Iborra. Ojo dentro del área el Villarreal, Iborra cae al suelo, reclama penalti y el árbitro lo pita. Penalti para el Villarreal, la pugna entre Garay e Iborra. Iborra adelantado a la acción, termina trastabillado y empate en la Cerámica. Allá va Santi Cazorla, chuta, gol. Final de la primera parte y de nuevo una segunda mitad plomiza. Aún el Villarreal pudo ponerse por delante. La envía pero el remate ¡Neto! ¡Neto! La tinguda del Villarreal. Los de Calleja se supieron dueños del partido y ahí es cuando un empate en casa, por muy indecente que esté siendo tu temporada, empieza a saber a poco. Calleja metió a Vaca para formar pareja con Gerard Moreno, Pedraza al lateral derecho, pero Marcelino también movió sus fichas, fue saltar Coquelán al campo y Parejo volver de la luna. Y cuando hay un Parejo en la sala, el Valencia carbura y a la contra es letal. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Quería Marcelino cazar una contra y una contra cazó en el último segundo del partido. Estallido final en el 91, como escuchan, Vas, y en el 93 el Valencia se compró 3/4 del billete para las semifinales de la Europa League. El balón, espera Guedes. ¡Gol! El rival. Y después de ese resultado tan desfavorable de la ida, ¿qué piensan en Villarreal? Vamos a hurgar en los sentimientos o en la herida de los groguets con Iván Carsí de Superdeporte, porque el empate a 1 del minuto 90 no era tan malo para los de Javi Calleja. Pero vuelves a ver los fantasmas de que no sabes cerrar un partido y se te escapan las cosas al final. Te pasó en Vigo, te pasó frente al Barça, te pasó contra el Betis y te volvió a pasar contra Valencia. Claro, el 1-3 ahora es nefasto. Como decimos, es que ni siquiera marcarle 2 goles al Valencia en su casa, que ya es tarea difícil, les sirve para pasar a semifinales. En Villarreal, como es obvio, no son muy positivos para el partido de hoy. ¿Ilusión en que pueden remontar la eliminatoria? Por supuesto, pero la realidad es que el equipo va a ser muy diferente al querer remontar la eliminatoria, que al final la salvación es lo que importa en el Villarreal. Tanto es así que se toman el encuentro como una especie de relajación, con un ojo en el viaje a Leganés del domingo para prácticamente cerrar su permanencia. Eso es lo que tiene en la cabeza el aficionado del Villarreal, pero por supuesto significaría prácticamente cerrar la permanencia después de ganar un rival directo como el Girona. Y Calleja está de acuerdo con esto. En Europa League estamos jugando muy bien y está siendo una vía de escape para nosotros durante esta temporada. Y es que quizá en el submarino no tienen muy claro si terminarán salvando la categoría. De lo que sí están seguros es de que en el partido de la Cerámica, en el de ida, merecieron mucho más. El Villarreal llega a Mestalla más calmado que la semana pasada, porque están fuera del descenso, por fin. Ganaron en Girona este pasado fin de semana, en un sitio donde todo el mundo saca petróleo desde octubre. Sí, no es que la cosa esté para muchos bollos en la Cerámica, pero oigan, parece que hay luz al final de un túnel que parecía interminable, así que por lo menos las sensaciones son otras. Porque si ganan en Butarque este fin de semana, el Villarreal ya estaría en una disposición de, bueno, quedan 5 partidos, sumando lo justo prácticamente nos mantenemos un año más en primera. Así que la idea de Calleja es la misma que en la ida, rotaciones. Lo importante es la liga. El martes, el Villarreal entrenó con mucho jugador del filial. Aunque es habitual, los amarillos algún cambio preparan dentro de sus posibilidades. Es que no ha tenido futbolistas ni siquiera para rotar. Al final tenían que jugar los mismos titulares porque habían hasta 8 o 9 bajas en la primera plantilla del Villarreal.
Es que claro, hoy una rotación para el Villarreal es meter de inicio a Gerard Moreno o a Carlos Vaca, o alinear a Pablo Fornals, o a Quintilla por Pedraza en el lateral izquierdo. Veremos si Toko Ekambi, Samu Chukwueze, Santi Cazorla o Vicente Iborra, que sí que son capitales en la competición madre, arrancan el encuentro desde el banquillo. Lo cierto es que hasta este momento Javi Calleja no había tenido la posibilidad de incluir a piezas con menor rodaje. Además, Jaume Costa y Javi Fuego ya están preparados, han salido de sus respectivas lesiones. Entonces, ¿realmente el Villarreal confía en pasar a semifinales? ¿O casi prefiere asegurar que la temporada que viene juega en primera división? No van a tirar la Europa League, porque entre otras cosas, y entre comillas, Calleja dijo que eso sería antideportivo, pero evidentemente no tienen el pensamiento en que van a estar en las semifinales de la Europa League. Como dice alguno dentro del propio club, no queremos ni hablar de una eliminatoria en la que voy a estar hasta yo en la convocatoria. Cierro comillas. Así es que la realidad es esa. El Villarreal no tira la competición a la basura, pero para ellos, los primeros, sería una sorpresa estar en semifinales. Veremos si la hay. ¿Te acuerdas? La verdad es que el Valencia hoy tiene a tiro de piedra pasar a semifinales. Es francamente complicado para el Villarreal meter 3 goles en Mestalla y además no encajar ninguno. Pero la historia dicta que es conveniente tener cuidado. Porque el Valencia sabe eso de que la relajación juega malas pasadas. Esta historia que les voy a contar es de 2011 y tiene el mismo villano, el Villarreal. Octavos de final de Copa del Rey. En aquella ocasión la ida fue en Mestalla y deparó un 0-0. En el Madrigal el cuento tiene su miga. Antes de la media hora el Valencia ya ganaba 0-2. Banega a los 5 minutos. Banega, golazo. Golazo de Banega. El Valencia se adelanta en el marcador, lo que le faltaba. Y Soldado para vacunar. Golazo espléndido de Roberto Soldado. Precioso. La marca Soldado, pero lo que hace Juan Mata es de una calidad espectacular. Pueden pensar, esto estaba hecho. Bueno, eso pensamos todos aquel 6 de enero, pero no estaba hecho. Fue a arrancar la segunda parte y empezó el rock and roll. Marcó Cazorla, empataron el partido, descosieron al Valencia y Giuseppe Rossi humilló con el 2-4 final. ¡Sigue Rossi! ¡Rossi! ¡Qué gol! Total, que en 5 minutos habían empatado el partido y en 20 le habían dado la vuelta a la eliminatoria completa. Es verdad que el entrenador del Valencia entonces era Unai Emery. Pero tampoco es la primera vez. En la Supercopa de España en 2008... ¡Atención a Higuaín! ¡Higuaín remata! Había ocurrido otra vez contra el Madrid. 3-2 a favor en la ida y en el Bernabéu, con 2 futbolistas más sobre el campo, el Valencia se volvió a casa sin la Supercopa. Un momento. También fue con Unai. Bueno, pues vámonos un poco más atrás. 2005, Copa de la UEFA. Un año después de haberla ganado 2-0 en Mestalla contra el Steaua de Bucarest y en Rumanía, eliminados en penaltis. Allí fue algo histórico. El caso es que uno no se puede relajar. Si el Valencia esta noche se planta en semifinales, sería la 7ª vez en 10 temporadas. Y solo ha sido capaz de superar una, la del Betis hace un par de meses. Y todas contra rivales españoles. Las 3 de Copa contra el Barça. Uruguayo le va a pegar. ¡Gol! O la del Atlético de Madrid en la Europa League de 2012. El caso es que la hora ha llegado. Las puertas de otra final comienzan a abrirse. No sin antes eliminar al Villarreal, que enseguida nos precipitamos. La de hoy es una noche para que Mestalla vuelva a imponer su ley. Artículo